Hello everybody. Hola a todos. Thank you for paying attention after the coffee break. That's challenging, I can understand. So my name is Mariana Féged. I am General Manager for European countries outside of Germany. Sé que es difícil volver de la pausa. Mi nombre es Mariana Féged, soy la gestora general de los mercados en España, Francia y en Berkshire. Y estoy muy feliz de estar aquí con vosotros, con mi compañera Ana Julia Ghirello, como nosotros la llamamos AJ. Ella es la vicepresidenta del área de partnerships y gerente general de los mercados de expansión en Storytel. Y ella suele trabajar para HBO, por lo tanto también fue una super ejecutiva y tiene un gran conocimiento de plataformas en streaming y es una de las personas más dinámicas que conozco en esta industria. Así que vamos a empezar con una breve presentación de AJ, como nosotros la llamamos, y veremos a ver a dónde nos lleva esta conversación. Muchas gracias. No sé si levantarme. Bueno, voy a hacerlo. Cuando hablabas de que soy dinámica, quiere decir que soy muy dinámica, ¿no? Sí, bueno. Voy a empezar hablando de la perspectiva del negocio. Voy a compartir con vosotros lo que hacemos en Storytel con las distintas asociaciones. Empecé a trabajar en Storytel hace 1 año y medio y empezamos de cero, empezamos a hacer distintos esfuerzos en asociaciones. Y la verdad es que me encanta trabajar con personas que están compartiendo tanto. Pero bueno, antes de entrar sobre el negocio, me gustaría decir que en Storytel somos agentes principales en streaming. Este es el modelo que utilizamos de suscripción a través de streaming. Este es uno de los modelos que seguimos. También tenemos los audiolibros en Estados Unidos. Y ya estamos tratando de implementar estos audiolibros a lo largo de distintos países. Empezamos en 2006, hemos aumentado el número de suscriptores a lo largo de todo el mundo. Y esto es muy importante porque estamos disponibles en todo el mundo, en países nórdicos, y también hemos desarrollado nuestro modelo de negocio en el resto del mundo. Es muy interesante cómo esto se ha desarrollado y ver cómo podemos trabajar con distintos socios y colaboradores. Tenemos un producto muy interesante y me gustaría mencionar o comentar algo que acaba de salir del horno. Tenemos un formato totalmente nuevo que es tenemos un nuevo método gracias al AI Voice Switcher, que es como nosotros lo llamamos, que es un nuevo método que puedes cambiar el tipo de narrador gracias a la inteligencia artificial. Una de las preguntas que propuso el público anteriormente es realmente lo que estamos haciendo nosotros. Gracias a la inteligencia artificial, un narrador como Stephen Sock cedió su voz a la inteligencia artificial. Por lo tanto, tenemos un narrador en la inteligencia artificial que se está utilizando en el Voice Switcher, como nosotros lo llamamos. Es muy interesante porque puedes elegir la voz con la que te sientes más cómodo. Esta mañana apareció la noticia de que habíamos lanzado esto y me pareció muy interesante hablar de esto hoy en el contexto en el que estábamos. Puedes leer, escuchar, personalizarlo. Es una experiencia muy dinámica y adaptable. Nuestro contenido es increíble. Tenemos contenido global, contenido local y bueno, en la industria de la que yo vengo de la industria más audiovisual. Y me parece muy interesante poder ver el contenido que tenemos a nivel global, pero también tenemos contenido local y originales con mucha calidad. En España tenemos Modo Noche, que está funcionando muy bien, por ejemplo, y también hemos trabajado con distintas editoriales que están muy interesadas en el modelo que estamos desarrollando, y es muy distinto al streaming como tal. Por lo tanto, es un contenido muy interesante a nivel global y local. Vamos a hablar de la experiencia. Esto es algo similar a lo que hemos visto a lo largo de la mañana, y esta es la experiencia que tiene el usuario. Como podemos ver, hay un aumento o un pico en la mañana y otro por la tarde, que es cuando las personas vuelven de trabajar.
Por lo menos en mi país, porque es a la hora que volvemos. Y por la noche, antes de volver a dormir, también hay un pico. ¿Y por qué es importante? Bueno, cuando hablamos de audiolibros, esto complementa otros servicios, el tiempo que las personas escuchan música, y también complementan el tiempo en el que las personas están viendo series y el streaming. Esto es muy importante. No estoy hablando de Storytel para venderos Storytel como plataforma, sino que esto es especialmente relevante cuando hablamos de asociaciones y colaboraciones. Tenemos asociaciones locales y globales porque pueden fortalecer tu marca y lo que estás ofreciendo. Tienes un producto, tienes un contenido y súper interesante, y puedes complementarlo con lo que ofrecen otros socios o colaboradores. Y por esto es particularmente importante, porque a fin de cuentas una estrategia... Bueno, ¿está todo bien por ahí al fondo? I think we're good. I'll continue. All right, we're good. A key strategic partnership. I think we're good. I'll continue. Bueno, voy a seguir después de esta pausa. Una asociación o colaboración clave es la propuesta de valor compartida. Es algo que estamos creando que genera valor para nuestros socios y están creando una estrategia. Es necesario moverse con esta estrategia central. ¿Y cuál es el valor añadido que puede darme este colaborador? No es solo como, mira, te voy a dar este cupón y tú me distribuyes como plataforma y quiero que hagas suscriptores. No, la verdad que la propuesta de valor importante tiene que ser la colaboración de ambas partes. No es una cuestión de números, de las negociaciones, ni de la cuota de mercado, sino que lo importante es cómo fusionamos ambas estrategias y trabajamos en conjunto. Con nuestros socios añadimos valor o tenemos valor añadido a sus clientes, y también estamos tratando de tener un crecimiento en sus regiones, o cómo podemos ir más allá del crecimiento por la región como tal. Por lo tanto, estamos tratando de encontrar socios que nos den ese crecimiento, y probablemente nosotros daremos valor añadido a los clientes de nuestros socios para poder trabajar con ellos y en sus servicios. Pues esto es algo fundamental. No es solo todo lo que estamos haciendo, sino desarrollar una estrategia todos juntos para construir a largo plazo, y esto es particularmente importante. ¿Y cuáles son estos tipos de asociaciones que tenemos? Bueno, tenemos tres pilares de distribución, todo lo que está relacionado con la distribución y de la suscripción. Por ejemplo, los socios de Teco, tuvimos una colaboración con Telia en Suecia, y tenían unos paquetes de internet, de teléfono, y en Holanda se hacía exactamente lo mismo. Por lo tanto, gracias a esta empresa ofrecíamos la narración a través de una empresa que tenía un gran alcance, y estábamos generando valor para todos los agentes involucrados. También podemos tener socios de comercio. Por ejemplo, en streaming hicimos una colaboración con una empresa de entrega de comida a domicilio. Y como estaba diciendo, la propuesta de valor es muy importante, y es especialmente importante para el sector. Los accesos de Internet desde las distintas plataformas sería el segundo punto. Tenemos un gran mercado, y el Internet es muy importante para nuestro mercado. Y el porcentaje de lo que están construyendo para el cliente, y también y los OEMs, que son los fabricantes de equipos, básicamente todos los equipos o elementos que complementan a Storytel, por ejemplo, los teléfonos, los coches, cómo crear toda esta estrategia y crear este tipo de colaboraciones a largo plazo. Por lo tanto, estas colaboraciones y asociaciones son muy importantes de cara al branding, a la creación de la marca. Por ejemplo, cuando compras un coche y cosas por el estilo. También hemos centrado nuestros esfuerzos en el rendimiento.
además de Telia, en Suecia empezamos a hacer más colaboraciones durante el año pasado y esto supone un 10% de nuestros suscriptores. Por lo tanto, estamos teniendo unos suscriptores de pago, un 10% más que en 2023. Y hemos visto que podemos crecer más allá de lo que habíamos llegado en nuestro propio mercado. Esto es un número muy importante para nosotros y también estamos viendo una tasa de abandono menor, porque si quieres cancelar algo, puedes cancelar todo y todo el mundo gana, pero hay veces que estamos haciendo que los márgenes sean más estrechos, pero estás teniendo un compromiso a largo plazo por parte del cliente. Por lo tanto, más compromiso a largo plazo. Esto va a seguir funcionando de cara al futuro, va a expandir en la Storytel. Estos son algunos de nuestros socios. Como podéis ver, hay algunas empresas de telecomunicaciones como Telia, Vodafone, en Corea del Sur, KPN, Bulgaria, Jetel, Google, Apple, que son también socios con los que estamos haciendo distintas campañas. Este es el centro de nuestro universo a día de hoy y puedes suscribir desde estos socios directamente a través de estos servicios que están disponibles. Y eso es todo. Os voy a dejar aquí mi correo electrónico antes de pasar a las preguntas, pero bueno, este es mi correo si queréis preguntarme algo. Ha estado genial, muy interesante, muchísimas gracias. Has dicho muchas cosas que me parecen bastante interesantes y podemos tener conversaciones largas. Y en primer lugar, estamos hablando de relaciones a largo plazo, ¿no? Esto es algo importante, no estamos buscando algo puntual, una acción de marketing única, sino algo que dure en el tiempo, poder compartir valores añadidos. Entonces, ¿cuál sería una checklist, las 3 elementos que buscaríais en un socio ideal? Bien, pues volviendo a la propuesta de valor, si no encajan las de unos y otros, podemos convencer a quien queramos, pero el socio no lo va a pelear si no les viene bien a ellos. Y no van a atender a lo que nosotros les pidamos que tienen que empujar. Entonces, en primer lugar, tiene que tener sentido para ambos. Y luego también nos hacen falta las palancas adecuadas, porque estamos ofreciendo un servicio, contenido, una marca, y el socio tiene que ofrecernos el poder de distribución, entonces también se tiene que comprometer a hacer marketing. El compromiso tiene que estar ahí. Pero yo digo que un acuerdo es como una startup. Cierras un acuerdo, empezamos a buscar inversores, todo el mundo está encantado, pero luego el trabajo no empieza hasta que lanzamos la integración de ese acuerdo. Y una vez que nos salimos al mercado, muchas veces lo que se ha planeado no funciona como hemos previsto. Lanzamos algo, creemos que es una opción estupenda ir de la mano de este socio y de repente no pasa nada o va peor de lo que creíamos. Entonces es imprescindible que el socio funcione como otro miembro del equipo, que tengamos llamadas semanales, mensuales, que se construya y se compartan los datos y que se vaya de la mano. Muchas veces hay un subidón, luego ya baja y luego ya se estabiliza. Es bastante normal que las cosas lleven un tiempo. Entonces, en primer lugar, las propuestas de valor alineadas. Luego, la voluntad de hacer marketing. Si los equipos no están por la labor de trabajar juntos, no va a funcionar. De hecho, es curioso porque estabas dando algunos ejemplos de cómo estar en un mercado o cómo formar parte de una oferta, un paquete. Supongo que la estrategia adecuada depende de la madurez del mercado. ¿Cómo lo eliges? ¿Cómo se evita no tener presencia suficiente?
no ser visible frente a presionar demasiado. ¿Cómo funciona? Bueno, cuando yo empecé en Storytel yo pensaba, vale, los audiolibros tienen muchísima penetración en los países nórdicos y luego pues les siguen otros países europeos o Turquía, por ejemplo. Bien, pues estos van a ser los países en los que nos va a ser más fácil alcanzar acuerdos, pero por algún motivo no es que funcione según una lógica aplastante. Hemos visto algunos acuerdos que hemos conseguido en Bulgaria. Es un nuevo mercado y de repente se disparó. Y hemos visto acuerdos que cerramos en mercados más maduros que pensábamos que iban a funcionar fenomenal, que luego no. Entonces cuesta mucho hacer predicciones. Lo que vemos es que los socios pueden ayudar a ampliar el techo de ese mercado, los límites. A lo mejor nos lanzamos en un mercado con 3 operadores de telecomunicaciones que tienen un 30% cada uno de la cuota. Entonces tenemos un público en principio enorme. Y hemos visto que se ha ido creando conciencia, conocimiento. Entonces los socios sí que nos pueden ayudar a ampliar la visión del mercado. Y eso es muy interesante. Sí, y me imagino, por ejemplo, que el mercado español o latinoamericano, lo primero es interesante saber qué es un audiolibro, que sepan cómo acceder. Sí, se puede jugar un poco con el modelo, se puede empezar a ofrecer algunas muestras. Nosotros también tenemos contenido propio, entonces lo podemos utilizar para este tipo de acciones. Pensaba que iba a haber lo mismo que pasó con las plataformas de streaming y estoy viendo que esto está funcionando completamente diferente. Parece que suena muy fácil, ¿no?, ir de la mano de las teleoperadoras, pero son empresas inmensas, entonces me imagino lo difícil que habrá sido llamar la atención de los equipos adecuados, poner en marcha una campaña. Seguramente no haya sido nada fácil, ¿no?, sobre todo hablando de estas empresas tan inmensas. Sí, hay que ir primero a las altas esferas. Eso es lo que hay que hacer. Si no, no vas a conseguir nada. Y no solamente la negociación. Si tienen curiosidad, te invitan a participar, pero lleva tiempo porque ellos funcionan todo con mucho tiempo, porque ya tienen planificado un cronograma para sus actividades. Y entonces pasa lo mismo con algunos socios digitales. Entonces sí que lleva su tiempo, pero por otro lado, también hemos cerrado acuerdos así rapidísimos, de la nada. Luego también es importante seguir con el mismo socio todo el tiempo. La dinámica es que el socio te está vendiendo y está construyendo para ti de cara a los clientes. Luego autentifican todo en Storytel. Así que hay que mantener esa conexión viva, porque el momento en el que la gente deja de suscribirse a Storytel, al socio ya no le va a interesar seguir siendo tu socio. Sí, y en el momento en el que ya te dejan, les has perdido, ¿no? Se acabó. Sí, el socio tiene el cliente es del socio. Y a través del socio tienen acceso a nosotros. O sea, el socio le da acceso al cliente a vosotros, ¿no? O sea, entonces, ¿esto qué quiere decir? ¿Que estos usuarios nunca van a ser vuestros clientes? Bueno, sí, son nuestros clientes cuando están utilizando el servicio, pero realmente no nos pertenecen como clientes. O sea, a nivel contractual siempre hay alguna cláusula, pues si esto no funciona, pues tenemos X número de meses para intentar migrar. Pero la intención nunca es pensar que se va a acabar la colaboración. La intención es que se va a seguir creciendo y se van a seguir construyendo relaciones, acciones. Entonces, ¿cómo puedo ir más allá de lo que podría conseguir con mi propio marketing? ¿Y cómo puedo conectar de forma más rápida? ¿Y cómo puedo utilizar a mis socios para ampliar la concienciación y la visibilidad? Claro, al final es durante cuánto tiempo mantenemos al socio, cuánto dinero se va a ingresar. También has hablado la comparación con el streaming de vídeo.
Porque has dicho que trabajaste en HBO. Entonces, cuando estabas construyendo Storytel, ¿cómo se compara con la industria audiovisual? Bueno, el streaming también se ha desarrollado. HBO es una marca propia y hay muchos canales dentro, pero bueno, esto es algo a nivel global. Los suscriptores que vienen de socios es inmenso. Y esto es algo que todavía no estamos viendo en el ámbito del audio, porque estamos en etapas todavía muy tempranas en comparación, pero estamos empezando a verlo. Yo quiero ofrecerle a mis clientes el wifi, el teléfono, vídeo, audio, música, ¿no? Crean un paquete. Así que tiene todo el sentido. Los pocos que están empezando a hacerlo, pues ven el valor que aportamos. Pero hay muchas veces que la integración tecnológica no está funcionando porque a lo mejor al cliente le supone mucha dificultad poder acceder al servicio. Entonces ahí también se pierde. Me puedo imaginar que es bastante que tiene su intríngulis, porque el cliente se cansa enseguida si no se lo ponemos fácil. Exacto, tiene que funcionar para las empresas, pero también para los usuarios y a los oyentes, y tecnológicamente hablando tiene que ser todo muy fácil. Me imagino que aquí en el público estarán diciendo, sí, esto es interesante, pero es arriesgado, ¿no? Si pienso así como a la antigua usanza, pienso, bueno, es que necesito a los clientes y no los tengo. Pero por otra parte, ¿qué riesgos hay? ¿Qué ves tú? ¿Cuáles son los aspectos que no estén tan positivos? Obviously, you can never prevent what they're going to do in the future, so there's always that risk. But usually, it becomes like if something nuevo, a lo mejor no te interesa asociarte con otro más grande. Quieres que tu marca vaya cobrando importancia. How can we grow fast? So, I mean, what you're putting at stake there is you're not having Entonces, tenemos un enfoque muy sencillo. ¿Cómo podemos crecer rápidamente? Al final lo que se pone en juego es, vale, voy a recibir márgenes más bajos, pero un periodo de vida más largo, y también voy a poder tener una penetración muy rápida, que eso también es importante. Entonces siempre estamos poniendo en la balanza este tipo de elementos, y por eso los acuerdos tienen que ser equilibrados. Vale, a lo mejor renuncio un poco a mi margen, pero voy a crecer rápido y a largo plazo. Pero es que si no creces, no cobras. Entonces, el riesgo principal, si alguien quiere acabar con una colaboración, que sí que nos ha pasado en el pasado a nosotros, pues tenemos que intentar migrar la base de vuelta a nosotros, pero por eso las estrategias tienen que estar tan alineadas, no tiene que formar parte de un programa de beneficios puntual, sino que tenemos que conocer muy bien al socio antes de embarcarnos en un proyecto con ellos. Y también tenéis algunas colaboraciones locales. Sí, por ejemplo, Vodafone es mundial, pero empezamos a trabajar con ellos en Países Bajos, y eso piensas que te va a abrir puertas en otros sitios, y gracias a ello pues lanzamos muy rápidamente, pero muchas veces gracias a estas empresas tan enormes te puede llevar años hasta que lanzas. Entonces, como decía, esto funciona como una startup. Llegar al acuerdo es el primer paso. Y luego hay que ponerlo en práctica, porque el comportamiento no se puede anticipar muchas veces. Y luego se puede integrar lo que vemos con el socio para seguir creciendo, cambiar un poco la estrategia. Muchas veces los clientes de paquetes más premium de repente dicen, oye, ¿por qué no me has incluido a mí también en Storytel si ya recibo no sé qué? Entonces, como que todo se empieza a expandir una vez lanzas, y empiezas a aprender cosas diferentes y otros aspectos, sí, de negocios a clientes B2C. Y es importante crear esa concienciación, esa visibilidad.
Bueno, enhorabuena, suena muy chulo. Me parece una experiencia interesantísima y seguro que tenemos preguntas en el público. ¿Hay alguien que quiera hacerle alguna pregunta? Tenemos tiempo para un par de preguntas. Sí. Más preguntas. Yo la voy a hacer en español, si puede ser. Yo hablo un excelente portugués. Perfecto. AJ, puede ser. Yo lo voy a hacer en español, si puede ser. Bueno, lo primero, muchas gracias por tu exposición. Yo quería hacer la pregunta en torno a la primera parte que nos has contado sobre Voice Switcher. Bueno, lo primero, muchas gracias por tu exposición. Yo quería hacer la pregunta en torno a la primera parte que nos has contado sobre Voice Switcher. Funciona con la libre elección del usuario bueno, la pregunta, creo entender que funciona con... Me gustaría saber si ya habéis podido testar algo en algún mercado, si ya tenéis algún tipo de dato que nos cuente o nos oriente. Me gustaría saber si ya habéis podido testar algo y sobre todo si se están realizando solo con libros de no ficción o también se está incluyendo qué es lo que prefiere el consumidor y sobre todo si se están realizando solo con libros de no ficción o también se está incluyendo vale, paso al inglés en ese sistema. Hemos lanzado Voice Switcher hoy en Suecia. Hay un par de títulos en Suecia. Una de las voces es de Safen y la otra generada por inteligencia artificial y otras son voces humanas que utilizan la inteligencia artificial para luego hacer la narración. Sara antes nos estaba diciendo lo temprano de todo este panorama todavía. Entonces estamos teniendo muchísimo cuidado también en cuanto a la calidad que ofrecemos. Nos gusta la mezcla, a lo mejor de otros modelos comerciales con narradores que pueden surgir de esta mezcla. Creo que para los usuarios se les ofrece una experiencia bastante chula. Ahora solo lo estamos poniendo a prueba en Suecia, luego supongo que se ampliará, pero a medida que vas escuchando puedes ir cambiando de voz y va la transición de manera muy fluida. Puedes probar una voz más grave, más pausada, o cambiar a una voz como más enérgica, más viva. Y bueno, hemos preguntado por la calle y hemos recibido feedback muy bueno, la verdad. Así que yo creo que muchos modelos híbridos y muchas mezclas van a surgir a raíz de aquí y creo que es una etapa bastante emocionante. ¿Es una pregunta comercial o de inteligencia artificial? De las dos, vale. Is it a commercial question or AI? Yo también voy a hablar en español. Bien, veo también en esto de la inteligencia artificial está entrando bastante, como estoy viendo en Storytel, y por un lado me parece un riesgo, como claramente lo hemos mostrado, pero por otro lado también una oportunidad, en el sentido de que, por supuesto, esto va a conllevar un descenso de la cantidad del dinero que se invierte a la hora de contratar voces humanas, que supone un gasto elevado, ¿no? Pero también una oportunidad, como digo, que se invierte porque a la hora de contratar algunos de los contenidos que habéis mostrado ahí en España son Modo Noche, por ejemplo, ¿no? Como digo, que es claramente una ficción sonora, o también La Suelta, que no llega a ser una ficción sonora, pero es algo parecido, una ficción sonora, ¿no? Entonces me da la impresión de que una parte del negocio puede ser empezar a dividir entre aquello que es un audiolibro y aquello que son ficciones sonoras, contenidos originales creados como ficciones sonoras. Esas ficciones sonoras probablemente la voz humana sí que tenga un valor importante, ¿no? Y si bien ahora la cantidad de dinero que se puede invertir en ese tipo de contenido es un poquito más bajo, porque hay toda otra cantidad de contenido de lo que hay que invertir, probablemente esa sea otra línea de negocio importante en la que se pueda invertir en el futuro y que pueda conllevar también nuevos partners, ¿no? Ya que probablemente esa sea de partners, me parece que esa puede ser una línea interesante que a día de hoy Storytel no está explotando, ni siquiera cuando uno se mete en la aplicación es capaz de buscar ficción sonora porque no existe esa variedad, ¿no? Simplemente eso, gracias. No está explotando, ni siquiera cuando uno se mete en la aplicación es capaz de buscar ficción sonora. De hecho, se me ha olvidado contestar una pregunta de antes, es multificción, pero a nivel técnico a lo mejor ya no es tan interesante. A mí me encanta, soy un poco friki de todas estas cosas y yo creo que puede derivar en unas vías tan distintas.
Se puede utilizar la inteligencia artificial para crear un poco de ambiente, ¿no? Como, estoy adentrándome en no sé dónde y se crea un sonido de fondo que acompaña. Entonces yo creo que se puede añadir el toque humano de creatividad. Luego tenemos la experiencia de la escucha, muchas veces es narrada y otras veces es esto que estábamos hablando, pero para mí va mucho más allá. En relación con los socios, imaginemos que un socio en cuestión, vamos a hablar de las telecomunicaciones porque es un ejemplo fácil de entender. Imaginemos que están ofreciendo series en streaming y sabemos que ese usuario escucha mucho ese tipo de contenido. Entonces podemos crear contenidos relacionados y esa sería una buena vía y creo que comercialmente hablando ambas partes se beneficiarían. Y no estamos hablando mucho de este tipo de proyectos, pero podríamos decantarnos por esa vía también. Incluso producciones conjuntas. Creo que la inteligencia artificial nos permite tantísimo y yo creo realmente que en resumen vamos a ampliar los formatos y no limitarlos. O sea, lo que tenemos que pensar es qué más cosas podríamos hacer para ir más allá, incluso las docuseries. Podemos buscar cosas por bits en vez de manualmente. Creo que en lugar de hablar de sustituir cosas, tenemos que hablar de ampliar lo que ya hay. ¿Te he contestado? Me alegro. Me lo he pasado muy bien. Muchísimas gracias y mucha suerte con las colaboraciones. Hey, that was really fun. Thanks a lot and good luck with the partnerships and with everything. Thanks.